y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y se llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige ya en este domingo primero del tiempo de Cuaresma, donde inauguramos oficialmente este tiempo de reparación, hermanos y hermanas, este tiempo de aislarnos un poco de la rutina diaria de la vida, recogernos, empezar a meditar nuevamente qué hemos hecho con nuestra vida, hacia dónde vamos, cómo está realmente el equilibrio en nuestra vida de agradar a Dios, de ser fiel a los mandatos de Dios. ¿Dónde está en este momento pues nuestro rumbo a la salvación, en las cosas, las bendiciones grandes de parte de Dios, a los milagros que esperamos de parte de Dios? Es ese momento, ya el miércoles de ceniza que inauguramos nosotros, hermanos y hermanas, hace poco, pues nos puso de lleno dentro de la sintonía cuaresmal, pero realmente hoy es el día donde oficialmente, domingo, día del Señor, con la celebración eucarística formalmente entramos dentro de ese tiempo que es un tiempo de sanación, es un tiempo de liberación interior, es un tiempo de reparar, es un tiempo, hermanos y hermanas, de gozo también en términos de lo espiritual, de lo que puedo alcanzar, de lo que puedo reconocer, dónde yo estoy en este momento de la gracia del Señor, cuán cerca estoy de Dios, cuán alejado estoy de Dios. Y es que hay que sacar ese tiempo, hermanos y hermanas. No pensemos que la cuaresma es incómoda, que nos viene a aguar la fiesta, que de repente todo estaba bien y ¡pum!, llegó la cuaresma. No, la cuaresma hace falta, hermanos y hermanas. No la veas como algo impuesto porque se te va a hacer difícil, se te va a hacer un dolor de cabeza. Míralo como una oportunidad. De vez en cuando necesitamos recogernos, hermanos y hermanas. De vez en cuando necesitamos que la palabra de Dios nos confronte, nos sacude, que nos sacuda, que mueva nuestras almas. Necesitamos que el sermón del domingo también nos llene, que el retiro al que vamos a asistir también, que la tarde de reflexión me llene, que ese acto penitencial llegue a mi vida. Necesitamos hacerlo porque estamos sueltos, a veces al garete, hermanos y hermanas, sin rumbo, un poquito locos en la vida. Pues ese es el momento, hermanos y hermanas. Este es el momento para entonces tomar cuentas, darle cuentas a Dios, que es lo importante. El miércoles de ceniza lo que hizo fue eso, presentarnos, y dentro de aquello del ayuno, la limosna y la oración, fue presentarnos, hermanos y hermanas, que tenemos que agradar a Dios sobre todo. Este tiempo de cuaresma es contigo y con Dios. Es Dios el que ve en secreto, es Dios el que recompensa, es a Dios a quien yo tengo que alabar, bendecir, y tal vez si no quiero impresionar, pues impresiona a Dios y no impresiones a los hombres ni a las mujeres. Pues en esa estamos, hermanos y hermanas. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 4, versículo 1 al 11, que son las tentaciones, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí es que empezamos. Qué bueno
que tenemos esta gran meditación, la presencia del maligno muy cerca de nuestro Señor Jesucristo, que ya eso a nosotros nos dice algo bastante serio, hermanos y hermanas, profundo, ¿no? No subestimemos ninguno de nosotros el poder del maligno. No subestimemos ninguno de nosotros el poder del maligno. Si fue capaz, hermanos y hermanas, de enfrentarse a Jesucristo en el desierto para tentarlo. Y escucha bien, esa no es la única ocasión en que el maligno es capaz de estar en presencia de lo divino. Tú y yo recordaremos muy bien que el libro de Job, que nos muestra el principio, que Satanás se apareció estando Dios en su trono para hablarle acerca de aquel hombre llamado Job. Se enfrentó a Dios también. Y si se enfrenta a Dios, hermanos y hermanas, y si dialoga con Dios, y si es capaz de retar a Dios y hasta de querer tentarlo y a nuestro Señor Jesucristo, yo me pregunto en reflexión, ¿quién soy yo para estimar, hermanos y hermanas, que a mí no me va a pasar nada del maligno, de que a mí no me va a tentar, de que a mí no me va a coger, que yo no voy a caer? Tengamos cuidado con eso. De hecho, hermanos y hermanas, y es bueno verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos empezando algo bueno en nuestra vida, nos queremos recoger, queremos dar un nuevo comienzo, ha pasado ya un tiempito del nuevo año, ¿verdad? Y caemos en cositas, así que bueno, que sacamos un tiempo para pues rendirnos cuenta a nosotros mismos. Y lo primero que nos dice la palabra de Dios hoy es precisamente eso, hermanos y hermanas. Una vez tú tienes una disposición para Dios, no te va a hacer falta una tentación para que rompas ese compromiso, para que niegues ese compromiso, para que traiciones ese compromiso. Eso está ahí, hermanos y hermanas. Y es lo primero que debemos aprender del Evangelio de hoy. Una vez tienes disposición de que este miércoles de ceniza, con esa ceniza en la frente, me voy a humillar delante de Dios estos 40 días, le voy a sacar todo el provecho y el beneficio espiritual que tenga en mi vida, voy a reparar daños, voy a hacer el bien, me voy a confesar, voy a asistir a los retiros, voy a estar de lleno en la oración, voy a estar de lleno en el ayuno, voy a estar de lleno en la limosna. Lo has programado, quieres cambiar, hermano y hermana, acuérdate de esto. No solamente eso lo escuchas tú, lo que vas a hacer, lo escucha el prójimo, tal vez, o lo ve el prójimo en tu actitud y en tu testimonio. Lo escucha Dios, a quien se lo decimos, pero también el maligno está con el oído encendido, hermanos y hermanas, a ver cómo yo a este que se quiere acercar lo alejo de lo que está tratando de hacer. Sí, hermanos y hermanas, porque el enemigo, el maligno, está buscando a los que todavía no ha podido desviar totalmente. Eso es misión de él también. No solamente es el hecho de que, aquel ya está poseído por Satanás, aquel ya está en las cosas del maligno, aquel tiene vida de pecado, aquella ya su vida, olvídate, ya ni va a la iglesia, ya ni reza el rosario, ya ni lee la Biblia, ya ni hace ayuno, ni oración, ni limosna, ni obras de caridad, ni de piedad. Se perdió. Bueno, a veces hablamos así, no sabemos, ¿verdad? Si el milagro de Cristo ocurre y toda esta gente se convierten y vuelven a la casa del Padre. Pero a veces pensamos más en los que se fueron, en los que están poseídos. Esos son los que están con el demonio, esos son los que están con Satanás, esos son los que están con el maligno. Esos sí ya están, hermanos y hermanas, con él. Los que no estamos con él, los está buscando Satanás. Sus acechanzas van dirigidas hacia nosotros. Sus tentaciones van dirigidas hacia nosotros. Entonces Cristo se presenta como ese modelo, hermanos y hermanas. Aquí hay algo importante que mencionar, hermanos y hermanas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: Él mismo, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor, ha sido probado por medio del sufrimiento y por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a la prueba. O sea que tenemos el auxilio de ¿quién? El auxilio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vivió en carne propia las tentaciones, y no solamente las vivió, las sufrió, las padeció, sino que las dominó, las venció, sobre todo las rechazó, que es algo muy importante. También en Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice:
ha sido probado nuestro Señor Jesucristo en todo, igual que nosotros, a excepción del pecado. Así que eso nos sirve a nosotros, hermanos y hermanas, ya de acento para saber de qué se trata este evangelio y este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Es el ejemplo de Cristo, que estando en las cosas de Dios, que se retira al desierto luego del bautismo, que se ofrece en ayuno y en oración a nuestro Dios y en exclusiva, y se retira de todo lo que hay en el mundo, no para desentenderse, sino para prepararse, para poner las manos en los duros trabajos del evangelio, de su misión como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Pues, hermanos y hermanas, Satanás está pendiente porque quiere destruir todo el plan, ¿no? El prefacio de la Eucaristía de hoy, que lo vas a escuchar y a veces no le prestamos mucha atención al prefacio, dice y contiene nuestra idea fuerza. Ahí está nuestra idea de fuerza. Y hoy escucharás a los sacerdotes celebrando la misa, hermanos y hermanas. Presta atención cuando digamos el prefacio, porque va a decir el cual, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado de este modo. Quiere decir, ¿cuál es la idea fuerza? Rechazando las tentaciones es que sofocamos las fuerzas del enemigo, las fuerzas del enemigo de Dios, de Jesús, de nosotros y de todo lo que nosotros emprendemos. Así que tiene que estar claro, hermanos y hermanas, el contenido del día de hoy en términos de que seremos tentados. Tentaciones ocurren durante todo el día, hermanos y hermanas. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos estamos siendo tentados por 20.000 cosas, porque no hace más que sonar el reloj despertador o no hace más que amanecer. La tentación es de apagarlo, la tentación es de quedarnos dormidos, la tentación es de no ir a trabajar, la tentación es de que no me siento bien, la tentación es de no hacer nada. Fíjate cómo son las cosas. Son tentaciones, hermanos y hermanas. Tentados somos nosotros dependiendo de la misión que tengamos en esta tierra. Un padre es tentado de una forma, una madre es tentada de otra forma, un esposo es tentado, una esposa es tentada de una forma, de acuerdo a su misión. Cristo está siendo tentado con esas 3 tentaciones de acuerdo a la misión que tiene. Y por lo tanto el hijo, la hija, es tentado en base a lo que está haciendo. Fíjate que la tentación va ligada al compromiso, va ligado al éxito que vas a tener, a la superación que vas a lograr cuando te dispones a hacer algo por Dios, por el prójimo y por tu propia persona. Y ese es el detalle que tenemos que ver. Por lo tanto, Cuaresma nos va a enseñar a nosotros, hermanos y hermanas, que las tentaciones se pueden vencer, a pesar de las que las vamos a tener a diario, en todo tipo de ocasiones en las que estemos nosotros metidos. No es necesario decirle a Dios que no pase yo por la tentación, porque Cristo pasó por la tentación. Lo importante es no caer en la tentación, y de eso lo rezamos nosotros a veces hasta 3 y 4 veces al día con el mismo Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, sabemos que somos tentados y que no queremos caer. Lo importante es no caer. La tentación se mete por los oídos, hermanos y hermanas. La tentación la vemos, a veces la tentación la olfateamos, a veces la tentación tiene gusto, hermanos y hermanas. A veces es de tocar de miles de formas, hermanos y hermanas. La cuestión es estar alertas, la cuestión es estar despiertos y saber de qué todo esto se trata. Hay varias cosas que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, de acuerdo a la palabra de Dios hoy. Ya te dije, número 1, ese detalle de nuestro Señor Jesucristo, estar solo, buscando a Dios y entregándose a Dios en un compromiso para iniciar su vida pública como el Mesías, siendo pues tentado en la presencia del propio enemigo y el maligno, diablo, Satanás, como lo querramos llamar, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en mente, ¿no? No olvidemos eso. Y por lo tanto, lo otro que nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, es que la propia Escritura nos dice que Jesucristo como hombre sintió hambre. Y la tentación
primera va de acuerdo a lo que él se había dispuesto a ofrecer a Dios, que es ese ayuno de 40 días y 40 noches. La palabra de Dios fue sabia al decirnos en el versículo 2 de hoy: y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Fíjate que no fue en el día 1, 2, 3, 4. Fue en el día que yo siempre llamo el día de la graduación, el día del éxito, el día de la superación, el día en que lo logras. Ese es el día. ¿Y por dónde entra la tentación? Por lo más sencillo, hermanos y hermanas, una fisura que yo deje descuidado. Hermanos y hermanas, una fisura que yo deje descuidado, es capaz Satanás, el maligno, de tentarme por un flaqueo, por una sencilla razón. Y fíjate que tener hambre no es un pecado. Tener hambre, pues no necesariamente es una tentación, ¿verdad? Es una necesidad humana, biológica. Necesitamos comer. Pero ¿qué pasó? Que nuestra hambre en ese sentido estaba condicionada por una promesa de que iba a ayunar. Y por lo tanto ahora se vuelve algo que el solicitar el cuerpo ganas de comer algo se convierte en una tentación. Y ahí es que entra el maligno. Nosotros lo que notamos es, en segundo lugar, hermanos y hermanas, que a veces nosotros creemos que son las cosas más espectaculares por las cuales Satanás nos va a tentar, o que se nos va a aparecer, o que va a haber algo siniestro, o que será en la oscuridad, o que será como un demonio con cuernos rojos y un rabo con tridente que viene a decirnos que te estoy tentando. Hermanos y hermanas, todos nosotros sabemos que esa figura, normalmente, que yo la llamo, que es casi una caricatura de un demonio con cuernos y con rabo y tridente, no existe, hermanos y hermanas, no existe. Y si seguimos pensando en que esa será la forma en que se nos va a aparecer a nosotros lo maligno, para nosotros decir que estamos siendo tentados, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, y eso lo utiliza Satanás también. ¿Para qué? Para entonces tomar otra apariencia, para entonces tomar otra personificación. Porque a veces las tentaciones, hermanos y hermanas, vienen por bocas de otros. Viene por bocas de otros la tentación satánica. ¿No? Y lo tenemos nosotros en el caso de Pedro con nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver en Semana Santa, ¿verdad? Cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas, no mueras, no te entregues, no llegues a tu final. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. La tentación vino por parte de ¿quién? De la boca de Pedro, de lo que Pedro dijo. O sea que hay un montón de formas a las cuales tenemos que tener nosotros conciencia, hermanos y hermanas, de lo que está sucediendo. Así que ten cuidado. A lo mejor empezaste bien desde el miércoles de ceniza, hoy domingo de la primera semana del tiempo de Cuaresma, y te va bien la primera semana, te va bien la segunda semana, te va la tercera semana bien, y estás de lleno de gozo y alegría. Pero venimos y anunciamos que va a haber un acto penitencial, que es el momento ya en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma de confesarte, de arrepentirte, que va a haber un acto penitencial. Ven a confesarte, y algo te dice que yo no tengo pecado, o algo te dice yo no voy para allá, yo no me siento tan mal, yo he hecho lo que tenía que hacer. Todos esos pensamientos, hermanos y hermanas, son fisuras, son aperturas, son que hemos dejado entreabierta la puerta para que algo venga a dañarlo, porque parte constitutiva, elemento sin el cual no se puede vivir bien y llegar al máximo de superación y de logro en una Cuaresma para beneficiarme del gozo pascual, es la confesión. Si no entra la confesión, yo no sé qué hicimos durante esos 40 días. Si no entra la humillación, el arrepentimiento, el dolor en el alma, hermanos y hermanas, entonces ¿qué pasó? Si yo llego a finalizar la Cuaresma y no asisto al acto penitencial, caímos, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que pensar.
Entonces en el versículo 3 dice la propia palabra, se le acercó al tentador y le dijo en exclusiva, porque es la misión de Cristo, ¿no? Lo que está tentando él. Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan, ¿no? Esa es la primera. Y Cristo le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le cita la Escritura y ese versículo es de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Cristo responde, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios. Fíjate que es la palabra de Dios lo que está utilizando nuestro Señor Jesucristo. Detrás de esa palabra de Dios está la fe de Jesús. Y yo quiero que tú veas que el rechazar las tentaciones del demonio va bien asociado a la fe que tenemos en la palabra que Dios nos ha dado. Si Dios por bautismo me dice a mí que soy hijo de Dios, que nadie lo niegue. Que nadie me haga yo traicionar que soy hijo de Dios, comportarme distinto a un hijo de Dios, una hija de Dios, o pensar distinto a una hija de Dios. En Mateo 27, hermanos y hermanas, versículo 39 al 40, ocurre algo muy interesante que debemos también tener en mente y asociarlo con lo que está pasando aquí. Porque esa tentación de si en verdad eres el Hijo de Dios persiguió a Jesús desde el principio hasta el final. Capítulo 27, versículos 39 al 40. Y dice así: los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, libérate del suplicio y baja de la cruz. Ahí está, ¿lo oíste? Si eres que el Hijo de Dios, hermanos y hermanas. Eso fue al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, colgado de la cruz, ¿no? Este mismo capítulo, hermanos, Evangelio de San Mateo, precisamente tiene, antes de la lectura de hoy, del capítulo 4, al final, en el capítulo 3, versículo 17, lo siguiente: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Ya Dios había declarado que Jesucristo era su Hijo. Ya Cristo estaba seguro de que yo soy el Hijo de Dios. Y por lo tanto que venga ahora una fuerza inferior como la de el maligno a decir que no lo soy. Hermanos y hermanas, si yo tengo la seguridad que soy hijo de Dios, ¿por qué voy a dudar cuando alguien me lo diga? Ahora yo tengo que tener en cuenta en mi examen de conciencia si mi comportamiento no es como un hijo de Dios o no es como una hija de Dios, si me estoy apartando de ese lugar donde Dios es mi Padre. En eso tenemos nosotros que prestar atención. Más todavía también Mateo 17, hermanos y hermanas, especialmente el versículo 5, dice lo siguiente: estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: esto es en la transfiguración, este es mi Hijo amado, este es mi elegido, escuchadlo. O sea que no solamente era y es el Hijo de Dios, es el elegido de Dios. Quiere, hermanos y hermanas, descomponer lo que somos delante de Dios. Acuérdate que la lucha de Satanás, del maligno, no es contra nosotros. La lucha de Satanás es contra Dios. Él utiliza a los seres humanos, que son creación valiosa de nuestro Padre Dios del cielo. ¿Para qué? Para hacerle daño a Dios. Nos quiere lastimar, nos quiere dominar, nos quiere hacer caer en la tentación, caer en el pecado, dejar de rezar, dejar de ayunar, dejar de hacer limosna, dejar de amar al prójimo, dejar de cumplir con el matrimonio hasta que la muerte nos separe, dejar de cumplir con la pureza del sacerdocio, dejar de cumplir con mi misión como hombre y mujer de discípulo y discípula de Cristo, y que rompamos. Entonces, aquí le estoy haciendo daño a Dios. Eso es todo, hermanos y hermanas, lo que se permea dentro de esas tentaciones. Y fíjate cómo la tentación, vuelvo a decirte, ¿no?, va ubicada de acuerdo a lo que tú le has prometido a Dios o lo que tú eres delante de Dios. No viene provocada por otra cosa.
sino por algo que yo estoy haciendo, de lo cual tengo que tener conciencia de que lo sabe Dios, lo sé yo, lo quiero hacer para Dios. Dios lo ha bendecido, Dios le ha agradado, Dios ha aprobado eso que yo quiero hacer, y ahí es que Él entra para dañar. Entonces, hermanos y hermanas, continuamos con la segunda tentación para que vayamos examinando lo que la palabra de Dios nos dice. Y después, en el versículo 5, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, nuevamente, hermanos y hermanas, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán de sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Vuelve Jesús, utiliza ¿qué? La palabra de Dios. Esto es muy importante para rechazar la tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Otra lectura, hermanos y hermanas, que es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Y fíjate que en esta es la tentación, esa segunda, de tentar a Dios. Número uno es que Dios no es mi padre, que yo no soy el hijo ni hija de Dios, que todo eso que nos enseñaron el bautismo, de la gracia que tenemos de un Dios que es Padre, no un Dios que es ogro, un Dios que es malo, un Dios que es vengativo, el Dios Padre que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar con Él, que era que Padre nuestro, no Dios nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, o sea que es de nosotros, es nuestro Padre, somos hijos e hijas de Él. Romper con esa realidad. Entonces ahora, hermanos y hermanas, es tentar a Dios, que tú tientes a Dios. Número uno, que no te sientas ni parte de la familia de Dios, que dudes y sospeches de eso, y ahora que tientes a Dios. No, es que Dios ha prometido tantas cosas, que si tomo veneno y estoy bien en la gracia no me voy a envenenar, que si Él caminó sobre las aguas yo puedo caminar sobre las aguas, que si Él transformó el agua en vino pues yo puedo transformar el agua en vino, que si Él exorcizó yo puedo exorcizar, que si Él sanó yo puedo sanar. Entonces, hermanos y hermanas, va a venir algo muy importante. O sea, cuando vemos que las cosas no salen como nosotros esperamos, caemos dentro de una fatalidad bien grande, que es tentar a Dios sin yo tener la debida preparación delante de Dios. Cosa bien terrible. Ya entonces nosotros nos volvemos tentadores. Ya nosotros nos volvemos que a retar, dejamos de ser criaturas de Dios, como no somos hijos de Dios, caemos en su trampa y ahora voy a achacarle a Dios muchas cosas, ¿no? Es como condicionar a Dios, es como ponerle condiciones a Dios. Si en verdad tú existes, es una tentación. Si en verdad tú existes, Dios, que mi hijo sane. Si en verdad tú existes, Señor, que mi mamá sane. Si en verdad tú existes, Señor, que yo saque buenas notas. Si en verdad tú existes, Señor, que yo pueda comprar esa casa. Que si en verdad tú existes, Señor, que yo pueda tener éxito en mis negocios. Si en verdad tú existes, Señor, que esta persona esté totalmente sana de repente. Cuidado, hermanos y hermanas, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos tentando a Dios. Si en verdad tú existes, yo seré capaz entonces de venir a misa. Tienes que probarlo. Tienes que sanar a alguien para yo venir a misa. Tienes que hacer un milagrito para yo poder entonces comportarme como un hijo de Dios y comportarme como alguien que realmente te adora. Uy, son cosas terribles, hermanos y hermanas. Cuando uno cae en una cosa así, cuando un cristiano cae en una cosa así, yo no sé qué estamos pensando, o sea, estamos muy lejos de lo que es de Dios. Ya la tercera tentación, hermanos y hermanas, está en el versículo 8. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y esto es el colmo, hermanos y hermanas. Ya está en la desesperación del enemigo cuando sabe que lo estamos venciendo, que no hemos caído, que hemos utilizado la palabra de Dios para vencerlo. Ahora quiere que nos arrodillemos, que nosotros nos arrodillemos solo delante de Dios vivo. Dios es nuestra divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo a Él adoramos y no nada más. Y que me arrodille o que le llame Señor.
Pues no, hermanos y hermanas, Cristo nuevamente pone todo en orden y vemos cómo rechaza esa tentación. Y entonces vemos cómo el demonio en ese momento le dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Entonces Jesús le responde. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y solo le servirás a Él. Otra palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Solamente nuestra vida, la Cuaresma nos pone a pensar en que es un solo Dios. No puedo tener yo inclinación para dejar que otra cosa domine mi vida en términos de lo que soy como ser humano, de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios quiere que yo haga, de lo que ha pasado conmigo cuando yo no existía, de lo que ha pasado conmigo en mi existencia y de lo que pasará conmigo cuando venga la otra vida, hermanos y hermanas. Solo a Dios hemos de servir, y es cuestión de preguntarnos si estamos sirviendo nosotros a ídolos falsos, ídolos que hoy en día, hermanos y hermanas, se presentan de tan diferentes formas. Hoy, en manera de conclusión, hermanos y hermanas, tenemos que pensar la herramienta que tuvo nuestro Señor Jesucristo para vencer las tentaciones del enemigo, del maligno Satanás, fue la fe. Hermanos y hermanas, fue la fe. Si en algo debemos crecer durante el tiempo de Cuaresma es también en la fe. Esa creencia, hermanos y hermanas, esa convicción personal que yo tengo, ¿no? El demonio no se aleja de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, porque Cristo tenía una Biblia con él y se la presentó y le dijo: aléjate, Satanás. No ha ocurrido eso, hermanos y hermanas. El demonio no se alejó de nuestro Señor Jesucristo porque Cristo le presentó un crucifijo de él mismo y le dijo: aléjate de mí, Satanás, no quiero saber más nada de ti. El demonio, hermanos y hermanas, no se aleja de nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo lo roció con agua bendita. No, aléjate de mí. No, hermanos y hermanas, el demonio tampoco se aleja de nuestro Señor Jesucristo porque yo tenía un mini rosario y se lo enseñé y le dije: aléjate de mí, Satanás. Y fíjate, yo no estoy diciendo que estas cosas no tengan un valor espiritual. Yo no estoy diciendo eso. La cuestión es que si yo agarro un crucifijo en mis manos, más me vale tener fe, porque lo que el demonio va a ver para alejarse no es el crucifijo, es la fe del que está detrás aguantando ese crucifijo. El demonio lo que va a ver, hermanos y hermanas, es la fe del que tiene el agua bendita en sus manos para alejarlo, para negar la tentación, para no caer en la tentación. Rosario y Biblia. Poco le importa el rosario y la Biblia, hermanos y hermanas, si se supo el Salmo 91, versículo 1, de memoria, y se lo recitó a Cristo, y no se descompuso por decir que eso es palabra de Dios. No es la Biblia, no es el rosario, es la fe que haya detrás. Detrás de aquellas palabras de Dios que cita Jesucristo, hermanos y hermanas, en las tentaciones, hay un hombre de fe. Y eso es lo que busca la Cuaresma con nosotros. Seamos, hermano y hermana, hombres y mujeres de fe, discípulos, discípulas de fe, cristianos, cristianas de fe. Por ahí comenzamos en este tiempo de Cuaresma. Vamos a ver mucho más en estas 4 semanas. Va a ser exquisito el retiro que vamos a hacer. Así que vívelo con nosotros, hermanos y hermanas. Hoy la iglesia nos presenta nuevamente el Salmo 50. El de la misericordia, que Dios tiene misericordia cuando nos arrepentimos. Bueno ver que si en algún momento caí en la tentación, no la vencí, todavía Dios me ofrece una oportunidad de levantarme, arrepentirme y volver a la casa del Padre, que es tema también central de toda la Cuaresma. Oremos al Señor. Amén y amén.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermanos y hermanas: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido y vas a ser bendecida. Te espero mañana, no faltes.